Reinos olvidados, las dos espadas, las espadas del cazador, volumen 3, serie de Drift Durden, R. Salvatore. Preludio. La luz de las antorchas parecía exigua contra la implacable oscuridad de las cuevas enanas. El aire cargado de hemo se arremolinaba en torno a Dei y Curtia y le irritaba los ojos y la garganta del mismo modo que los rezongos y las protestas de los otros humanos que se encontraban en la sala común la irritaban a ella. Regis, el regente, había cedido gentilmente un considerable número de habitaciones a aquellas gentes tan poco agradecidas. Todos eran refugiados procedentes de los numerosos asentamientos saqueados por el bestial rey Obould y sus orcos durante su incursión en el sur. Dei se recordó que no debía ser demasiado crítica con esas personas. Todos habían sufrido dolorosas pérdidas y muchos de ellos eran los únicos que quedaban de una familia asesinada. De hecho, de toda la población de una de las localidades atacadas solo había 3 supervivientes. Además, aunque Regis y Bruenor habían intentado que las condiciones fuesen dignas, en realidad no eran las adecuadas para humanos. Esa idea sacudió emocionalmente a Dei, que miró hacia atrás para ver a su pequeña, Coulson, dormida por fin. En una cunita. Courtney Copperson, una mujer de brazos flacos, cabello fino y del color de la paja, y ojos entornados bajo el peso de un gran quebranto, se había sentado junto a la pequeña dormida y se mecía atrás y adelante, una y otra vez, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. A buen seguro la pobre mujer estaba recordando a su propio bebé, muerto en el asalto. Eso le dio que pensar a Dei. Por cierto, Coulson no era realmente su hija, no la había parido, pero la había adoptado, como había hecho Ulfgar, que a su vez había tomado a Dei como su compañera de viaje y su esposa. Dei lo había seguido a Mithril Hall de buen grado, incluso con ilusión, y se había considerado una persona buena y generosa al ser condescendiente con su espíritu aventurero, por estar a su lado supeditada a sus necesidades sin tener en cuenta los propios deseos. La sonrisa de Dei tenía más de triste que de gozosa. Quizá era la primera vez que la joven se había considerado buena y generosa. Pero los muros enanos la oprimían, la agobiaban. Jamás había imaginado que abrigaría recuerdos nostálgicos de sus andanzas en las calles de Luzcan, de la vida desaforada, al límite, que había llevado, medio ebria la mayor parte del tiempo y en brazos de un hombre diferente noche tras noche. Pensó en el despabilado Morik, que era un amante maravilloso, y en Arun Garpek, el tabernero que había sido como un padre para ella. También se acordó de Jos y Charcos y halló consuelo en cierta medida al evocar la patente estupidez de su sonrisa. Signo de exclamación abierta. Va, no seas tonta, masculló entre dientes. Sacudió la cabeza para desechar aquellos recuerdos. Esa era su vida entonces, con Ulfgar y los demás. Se dijo que los enanos del clan Batlehammer eran buenas personas. A menudo excéntricos, amables siempre, y simple y jocosamente absurdos muchas veces, eran una pandilla adorable bajo su típico aspecto bronco. Algunos vestían armaduras o ropas estrafalarias, otros tenían nombres extraños y ridículos, y la mayoría lucía estrambóticas barbas, pero el clan le había mostrado a Dei una afectuosidad como no había visto nunca, salvo en Arun, quizá. La trataban como a uno de los suyos, o lo intentaban, ya que las diferencias persistían. Eso no se podía negar. Había diferencias entre las predilecciones de humanos y enanos, como el aire sofocante de las cuevas, un aire que sin duda se volvería aún más cargado puesto que las puertas de Mithril Hall habían sido cerradas y atrancadas. Signo de exclamación abierta. ¿Quién pudiera sentir de nuevo el aire y el sol en la cara? Gritó una mujer desde el otro lado de la sala común, mientras levantaba en un brindis una jarra de hidromiel, como si le hubiese leído los pensamientos a Dei. Por toda la sala se alzaron jarras que entrechocaron unas con otras. Dei se dio cuenta de que el grupo casi al completo llevaba camino de llegar al estado de embriaguez una vez más. No había ningún lugar en el que integrarse, y el hecho de beber era para aliviar su impotente frustración tanto como para apaciguar los espantosos recuerdos del paso de Obould por sus respectivas comunidades. Dei echó otro vistazo a Coulson antes de internarse entre las mesas. Había accedido a atender al grupo basándose en su experiencia como camarera en Luzcan. Captó retazos de conversaciones por donde pasaba, y cada idea tenía repercusión en ella y mermaba el escaso gozo que quedaba en su corazón. Voy a montar una herrería en Luna Plateada, manifestó un hombre. Signo de exclamación abierta. Va, Luna Plateada. Arguyó otro cuyo tosco dialecto hacía que pareciera casi un enano. En Luna Plateada no hay más que un puñado de elfos danzarines. Ponla en Sundabar. Ten por seguro que te ganarás mejor la vida en una ciudad donde la gente sabe lo que es hacer negocios. Es mejor Luna Plateada, argumentó una mujer que estaba sentada en otra mesa. Y más hermosa, a decir de todos.
Aquellas eran casi las mismas palabras que Davy había oído en cierta ocasión y que describían Mithril Hall. En muchos sentidos, el reino enano estaba a la altura de su fama. Desde luego, el recibimiento que le habían hecho el rey Bruenor y los suyos solo podía calificarse de maravilloso, a su estilo, se entiende. Y Mithril Hall era un paraje espectacular, igual el puerto de Luskan, indudablemente. No obstante, enseguida se diluía en una monótona igualdad, como Davy sabía muy bien. Cruzó la estancia desviándose hacia donde estaba Coulson. La pequeña seguía dormida, pero había empezado a tener esa tos áspera que Davy había oído en todos los humanos con los que se cruzaba por los túneles llenos de humo. Estoy realmente agradecida al regidor Regis y al rey Bruenor, oyó que decía una mujer, de nuevo como si lo hubiese leído al pensamiento, pero este no es sitio para una persona. La mujer levantó la jarra. Entonces, por Luna Plateada o por Sundabar, brindó, y la corearon muchos, o cualquier otro lugar desde el que se vean el sol y las estrellas. Signo de exclamación abierta a Verlun, gritó otro hombre. En la austera cuna posada sobre el frío suelo de piedra junto a Davy y Courtier, Coulson volvió a toser. Cerca de la pequeña, Courtier Copperson se mecía. Primera parte. Ambiciones orcas. Contempló la ladera, ahora silenciosa salvo por las aves. Nada más. Las aves graznando, chillando y clavando los picos en globos oculares ciegos. Los cuervos no planean en círculo antes de aterrizar en un campo sembrado de muertos. Vuelan como la abeja hacia una flor, derechos a su meta, donde los espera tan suculento banquete. Son los limpiadores, junto con los gusanos, la lluvia y el incesante viento. Y el discurrir del tiempo. Eso siempre está. El paso de los días, de las estaciones, de los años. Cuando todo acaba, solo quedan huesos y piedras. Ya no hay gritos, ya no hay dolor. La lluvia ha arrastrado la sangre. Al alzar el vuelo, las aves cebadas se llevan consigo todo lo que identificaba como individuos a los guerreros caídos. Y quedan los huesos y las piedras para confundirse y mezclarse. A medida que el viento o la lluvia desarman los esqueletos y los revuelven, a medida que el paso del tiempo entierra a algunos, lo que queda se vuelve, quizá, indistinguible para todos excepto para los más observadores. ¿Quién recordará a los que murieron aquí, y que han ganado a cambio que compense todo lo que los componentes de ambos bandos han perdido? La expresión en el semblante de un enano cuando está en plena batalla denota sin lugar a dudas que la recompensa merece la pena el esfuerzo, que la guerra, en lo que respecta a una nación enana, es una causa noble. Para un enano no hay nada más digno de respeto que luchar para ayudar a un amigo. La suya es una comunidad vinculada firmemente por la lealtad, por la sangre compartida y la sangre derramada. Y así, en la vida de un individuo, tal vez esta sea una buena forma de morir, un final digno de una existencia vivida con honor, o incluso de una existencia a la que ese último sacrificio ha hecho digna de ser vivida. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, en un contexto más amplio, ¿y el conjunto en su totalidad? ¿O Bould obtendrá algo que compense los cientos, tal vez los millares, de muertos de su bando? ¿Obtendrá algo duradero? La resistencia que los enanos presentaron aquí, en esta elevada escarpa, ¿proporcionará al pueblo de Bruenor algo que merezca la pena? ¿No habría sido mejor retirarse a Mithril Hall, a los túneles, que eran mucho más fáciles de defender? Y de aquí a 100 años, cuando solo quede polvo, ¿acaso le importará a alguien? Me pregunto qué alimenta los fuegos que encienden imágenes de batallas gloriosas en los corazones de tantas razas pensantes, entre ellas la mía, descollante. Contemplo la matanza en la ladera y veo la perspectiva del vacío. Imagino los gritos de dolor. En mi cabeza oigo las llamadas a los seres queridos cuando el guerrero moribundo sabe que le ha llegado su hora. Veo caer el torreón con mi mejor amigo en lo alto. Ciertamente, los restos tangibles, los despojos y los huesos difícilmente pueden valer la pena por un momento de batalla, pero me pregunto si es que hay otra cosa menos tangible aquí, algo que provenga de un lugar mejor. ¿O acaso es que en todo ello, y es mi temor, hay una ilusión vana que nos empuja a la guerra una y otra vez? Siguiendo la línea de este pensamiento, ¿qué es lo que alienta dentro de todos nosotros, cuando los recuerdos de la guerra se han borrado? El deseo de ser parte de algo más grande y por lo que desechamos la tranquilidad, la calma, lo mundano, la propia paz. ¿Llegamos colectivamente a equiparar la paz con el hastío y la autocomplacencia? Tal vez conservamos estas ascuas de guerra en nuestra interior, amortiguadas exclusivamente por el intenso recuerdo del dolor y de la pérdida, y cuando esa manta mitigadora se disipa con el paso del tiempo que todo lo cura, los fuegos se avivan de nuevo y renacen. Esto lo he visto en mí mismo, en menor grado, cuando me di cuenta de que admitía que no estaba hecho para la comodidad y la autocomplacencia, de que solo podía ser realmente feliz con el viento en la cara, el camino bajo mis pies y la aventura aguardándome a lo largo del trayecto.
Recorreré esos caminos, desde luego, pero me parece que eso es completamente distinto de llevar conmigo todo un ejército, como hizo Oboul. Porque hay una consideración de una mortalidad mayor aquí, mostrada tan crudamente en los huesos mezclados con las piedras. Corremos a la llamada a las armas, a reagrupar tropas, a la gloria, mas, ¿qué pasa con los atrapados en el paso de esta sed de grandeza? ¿Quién recordará a los que murieron aquí y que han ganado a cambio que compense todo lo que han perdido en uno y otro bando? Siempre que perdemos a un ser querido estamos resueltos a no olvidar jamás, a recordar a ese ser querido durante toda la vida. Pero los que vivimos nos enfrentarnos al presente, y el presente exige a menudo toda nuestra atención. Y así, con el paso de los años, no nos acordamos a diario de aquellos que se han marchado, ni siquiera cada tantos días. Entonces surge la culpabilidad, porque si no me acuerdo de Zaknafein, mi padre, mi mentor, que se sacrificó por mí, ¿de quién me voy a acordar? Y si no lo recuerdo es que, quizá, está realmente muerto. Conforme pasan los años, la culpabilidad se atenúa porque olvidamos con mayor consistencia y el péndulo oscila hacia nuestros pensamientos interesados para aplaudirnos en esas ocasiones, cada vez más escasas, en las que recordamos. Quizás siempre haya culpabilidad, porque somos seres egocéntricos hasta el último suspiro. Es inherente a la individualidad, una verdad que no puede negarse. Al fin y a la postre, todos vemos el mundo a través de la perspectiva personal de nuestros propios ojos. He oído a padres expresar su miedo a la propia mortalidad poco después del nacimiento de un hijo. Es un temor que no abandona a un padre, en mayor medida, a lo largo de los primeros 12 años de la vida de un hijo. No es por el niño por el que tienen miedo a morir, aunque indudablemente existe también tal preocupación, sino por sí mismos. ¿Qué padre aceptaría su muerte antes de que su hijo sea lo bastante mayor para recordarlo? Pues, ¿quién mejor puede poner un rostro a los huesos mezclados con las piedras? ¿Quién mejor puede evocar el brillo en unos ojos antes de que el cuervo acuda al reclamo? Ojalá los cuervos planearan en círculo, y el viento se los llevara lejos, y los rostros no desaparecieran nunca para que nos recordaran el dolor. Cuando el toque arrebato llama a la gloria, antes de que otros ejércitos pisoteen los huesos mezclados con piedras, que los rostros de los muertos nos recuerden el precio. Ante mí tengo una vista leccionadora las piedras salpicadas de rojo. En mis oídos resuena un toque de advertencia el graznido de los cuervos. Driftdourden. 1. Por amor a mi hijo. Signo de exclamación abierta. Hemos de ir más deprisa, comentó el humano por enésima vez esa mañana según les pareció a los más de 40 enanos que avanzaban en línea a su alrededor. Alto incluso para ser humano, sacaba hombros y cabeza a los bajos y rechonchos enanos barbudos. He mandado por delante a mis exploradores, que trabajan todo lo rápido que pueden, contestó el general Dagna, un venerable guerrero con muchas batallas a su espalda. El viejo enano enderezó y cuadró los aún anchos hombros y sujetó la punta de la barba amarillenta en el grueso cinturón de cuero antes de estudiar a Galen con unos ojos todavía penetrantes, una mirada escrutadora que había logrado que los enanos del clan Batleamer se escabullieran a la defensiva durante muchas décadas. Dagna había sido un comandante de guerra muy respetado desde que todos tenían memoria, más tiempo de lo que Bruenor llevaba de rey y antes de que Tiniebla Brillante, el dragón de las sombras, y sus secuaces los Duergars conquistaran Mithril Hall. Dagna había ascendido al puesto de mando por sus proezas como guerrero y comandante de campo, y nadie cuestionaba su destreza para liderar enanos a través de conflictos difíciles. Muchos habían esperado que fuera Dagna quien dirigiera la defensa del risco que se erguía sobre el Valle del Guardián, por delante incluso del venerable Banan Buenaforja. Como no ocurrió así, se supuso que a Dagna se lo nombraría regidor del reino cuando Bruenor estuvo al borde de la muerte. De hecho, a Dagna se le habían ofrecido ambas competencias por quienes estaban en disposición de hacer que ocupara cualquiera de las dos, pero él las había rechazado. No querrás que ordene a mis exploradores que avancen más deprisa a riesgo de delatar su presencia a Troyes y similares, ¿verdad que no? Galenfirth se echó ligeramente hacia atrás al oír aquello, pero no parpadeó ni reculó. Lo que querría es que movieses esta columna lo más rápido posible, repuso. Mi ciudad está sometida a un terrible hostigamiento, puede ser que la hayan invadido, y al sur, fuera de estos túneles infernales, es posible que mucha gente se encuentre en grave peligro. Había esperado que esa situación fuera un acicate para los enanos que afirman ser nuestros vecinos y amigos. Yo no afirmo nada, replicó con presteza Dagna. Hago lo que el regidor y mi rey me ordenan que haga. Signo de interrogación abierta. ¿Y no te importan nada los caídos? La pregunta de Galen, hecha sin rodeos, provocó que los enanos que se encontraban más cerca dieran un respingo, ya que iba dirigida a Dagna,
el orgulloso enano que había perdido a su único hijo hacía pocas semanas. El guerrero contempló fija y largamente al hombre mientras enterraba el aguijón que le impulsaba a dar una respuesta iracunda y se recordaba cuál era su sitio y su deber. Vamos tan deprisa como se puede, y si quieres ir más deprisa aún, entonces puedes echar a correr y adelantarte. Les diré a mis exploradores que te dejen pasar sin impedimentos. Es muy posible que continúe la marcha pasando sobre tu cadáver cuando te encontremos medio devorado por los Troys camino adelante. Es muy posible que a tus parientes de Nesme, si es que siguen por ahí, se los rescate sin tu ayuda. Dagna hizo una pausa y mantuvo la mirada fulminante sobre Galenfirth un poco más, en una silenciosa constatación de que no hablaba por hablar. Y también puede ser que no ocurra así. Esas palabras le bajaron un tanto los humos a Galen, que resopló mientras se volvía y echó a andar por el túnel que se abría ante ellos pisando fuerte adrede. Dagna se plantó a su lado en un visto y no visto, y lo agarró firmemente del brazo. Haz pucheros y cógete una rabieta si quieres, pero hazlo sin hacer ruido, le increpó. Galen dio un tirón para soltar el brazo de los dedos del enano, firmes como tenazas, y sostuvo la mirada iracunda de Dagna con otra igualmente colérica. Varios enanos que estaban cerca pusieron los ojos en blanco y se preguntaron si Dagna dejaría a ese necio revolcándose en el suelo con la nariz rota. Ese comportamiento de Galen era muy reciente. Unos 50 enanos lo habían acompañado fuera de Mithril Hall muchos días antes, con órdenes del regidor Regis de que hicieran todo lo posible para ayudar a los asediados habitantes de Nesme. El viaje había ido bien, sin incidentes, hasta que los atacó un grupo de Troys en los túneles. Aquella lucha los había obligado a huir un buen trecho hacia el sur y salir a la superficie, al borde de una extensa zona negadiza, los pantanos de los Troys, pero muy desviados al este, según los cálculos de Galenfirth. Así pues, se encaminaron hacia el oeste y encontraron más túneles. En contra de las protestas de Galen, Dagna había decidido que el grupo viajaría mejor a cubierto, yendo por los corredores subterráneos que iban en dirección oeste. Más de tierra que de piedra, con raíces de árbol colgando sobre sus cabezas y criaturas que reptaban por doquier entre el polvo negro. Los túneles eran muy distintos de los que habían utilizado para dirigirse al sur desde Mithril Hall, lo cual solo consiguió que Galen se sintiera más desdichado. Los túneles eran más estrechos, más bajos, cosa que a los enanos les parecía estupendo, sobre todo teniendo en cuenta que unos enormes Troys los perseguían. A Galen, sin embargo, lo obligaban a caminar inclinado la mitad del tiempo. Estás presionando demasiado al viejo, comentó un enano joven, de nombre Fender Mazafuerte, cuando hicieron el siguiente alto y para comer. Galen y él estaban apartados del grueso del grupo, en una zona más amplia y alta que permitía que Galen estirara las piernas un poco, si bien eso no había servido para mejorar su mal humor. Mi empresa, sabemos cuál es y cuenta con nuestro apoyo, le aseguró Fender. Todos sentimos por Mithril Hall lo mismo que tú sientes por Nesme, no lo dudes. No obstante, el intento apaciguador de Fender no encontró respuesta en Galen, que hizo un gesto admonitorio con el largo dedo tan cerca del rostro del enano que Fender tuvo que reprimir las ganas de arrancárselo de un mordisco. Pero, ¿qué sabes tú de mis sentimientos? Gruñó el humano. Conoces a mi hijo, que tal vez se encuentre hecho un ovillo al frío de la noche, o quizá haya sido asesinado o esté rodeado de Troys. ¿Sabes la suerte corrida por mis vecinos? El general Dagna acaba de perder a su hijo, lo interrumpió Fender, y sus palabras consiguieron frenar un poco a Galen. Se llamaba Dagnagrid, continuó, un valeroso guerrero y un compañero leal, como lo son todos los suyos. Cayó a manos de la horda orca en Sayous, defendiendo a su rey y a su pueblo hasta su último aliento. Era el único hijo de Dagna, con una carrera tan prometedora como la de su padre. Los bardos enanos entonarán cantos con el nombre de Dagnagrid largo tiempo. Pero supongo que esa idea no aplacará gran cosa el ardiente dolor en la sangre del viejo Dagna ni cerrará la herida de su vetusto corazón. Y ahora vienes tú, cretino de vida efímera, husmeador de nubes, exigiendo esto y aquello, como si tus necesidades fuesen mayores que las que nosotros, los enanos, pudiéramos imaginar. Bah, he intentado tomarme las cosas con calma contigo. He intentado ver el miedo desde tu perspectiva. Pero, ¿sabes una cosa? Eres un prepotente, un avasallador que probablemente acabe pisoteado sobre la piedra sin volver a ver su hogar. Como no cierres esa bocaza. El estupefacto Galenfirth siguió sentado unos instantes al mismo tiempo que balbuceaba. Signo de interrogación abierta. ¿Me estás amenazando a mí, un jinete de Nesme? Consiguió finalmente farfullar. Lo que te estoy diciendo, como amigo o como enemigo, eso lo decides tú. Es que peleándote con Dagna en cada recodo del túnel no te estás ayudando ni a ti ni a los tuyos. El túnel, escupió el testarudo humano. Deberíamos estar al aire libre,
donde podríamos oír las llamadas de mi gente o ver el resplandor de sus fuegos. O encontrarnos rodeados por un ejército de Troyes. ¿A qué eso sería maravilloso? Galenfirth resopló e hizo un ademán despectivo con la mano. Fender pilló la indirecta y se incorporó, dispuesto a dejar solo al humano, aunque hizo una pausa para hacer un último comentario. Sigues comportándote como si estuvieses entre enemigos o seres inferiores. Como todos los habitantes de Nesme sean tan estúpidos como tú, tan necios como para no reconocer a un amigo cuando se presenta dispuesto a ayudar, entonces, ¿quién pondría en duda que a lo mejor los Troyes están haciéndole un favor al mundo? Galenfirth tembló y, por un instante, Fender casi esperó que el hombre se le echara encima e intentara estrangularlo. Signo de exclamación abierta: acudí a vosotros, a Mithril Hall, como amigo. Arguyó el humano en un tono lo bastante alto como para llamar la atención de los enanos agrupados alrededor de Dagna, en la cámara principal del túnel. Viniste a Mithril Hall en un momento de gran necesidad y todo lo que has hecho ha sido protestar y exigir más de lo que podemos darte, le corrigió Fender. Aún así, el regidor Regis, al igual que todo el clan, asumieron el deber de la amistad, no como una carga, sino con responsabilidad, pedazo de cretino. No estamos aquí porque le debamos a Nesme una mierda, y, a la postre, hasta tú tendrías que ser lo bastante espabilado como para darte cuenta de que todos albergamos la misma esperanza, que es encontrar a tu chico y a todos los vecinos de la ciudad sanos y salvos. La opinión tajante, sin rodeos, dio que pensar a Galen, y en ese momento, antes de que decidiera si gritar o arrearle un puñetazo, Fender se volvió, soltó un despectivo va, y agitó la callosa mano en dirección al humano. Podríais intentar meter menos ruido, ¿vale? Llegó una voz del otro lado, la del general Dagna, que les asestaba una mirada iracunda. Sigue en tus 13 si quieres o piensa en lo que te he dicho, le dijo Fender a Galen a la par que repetía el gesto de la mano. La decisión es tuya. Galenfirth se alejó despacio del enano y se desplazó hacia el grupo que estaba en mitad de la cámara del túnel. Sin embargo, caminó más de soslayo que en una dirección concreta, como para protegerse la espalda de la persecución de palabras que sin duda lo habían escocido. A Fender le alegró eso, aunque solo fuera por bien del propio Galenfirth y de la ciudad de Nesme. Tosunango, esbelto y ágil, avanzaba a lo largo del túnel bajo con un dardo sujeto entre los dientes y un cuchillo de filo aserrado en la mano. El elfo oscuro se alegraba de que los enanos hubieran vuelto bajo tierra. Al aire libre se sentía vulnerable, expuesto. Un ruido le hizo detenerse y pegarse más al muro rocoso, de manera que su cuerpo elástico se amoldó a las irregularidades y depresiones de la piedra. Se arrebujó un poco más en su pihuafui, la capa drow encantada que lo ocultaría de miradas escrutadoras, y giró la cara hacia el muro, de forma que atisbaba únicamente de reojo. Pasaron unos segundos. Tosun se relajó al oír que los enanos reanudaban su rutina de comer y charlar. Creía que estaban a salvo por haber vuelto a los túneles, ya que pensaban que habían dejado atrás a los Troyes. Después de todo, ¿qué troll les habría seguido el rastro durante los 2 últimos días después de la escaramuza? Ningún troll, eso lo sabía Tosun, a quien hizo sonreír tal idea. Los enanos no habían contado con el hecho de que sus brutos enemigos de apariencia bestial estuvieran acompañados por un par de ojos de elfo oscuro. Rastrearlos y conducir al troll de 2 cabezas, llamado Profit, y a su apestosa banda hacia esa segunda sección de túneles no había sido una tarea difícil para Tosun. El drow echó un vistazo hacia el otro extremo, donde su compañera, la sacerdotisa Kaerlik Suunwet, esperaba agazapada encima de una piedra pegada a la pared. Ni siquiera Tosun la habría visto, oculta bajo la pihuafui, de no haber sido porque se movió cuando él giró la cabeza y levantó un brazo en su dirección. Derriba al centinela comunicaron velozmente sus dedos en el intrincado lenguaje drow. Sería conveniente tener un prisionero. Tosun respiró profundamente y, en un gesto instintivo, fue a coger el dardo que sujetaba entre los dientes prietos. La punta estaba untada de veneno drow, un mejunje muy potente que pocos resistían. ¿Cuántas veces había oído esa orden de Kaerlik y de sus otros 2 compañeros drows a lo largo de los últimos 5 años? Pues, de todo el grupo, era él quien había resultado más hábil en capturar sujetos para el interrogatorio, sobre todo cuando el blanco formaba parte de un colectivo más grande. Tosun hizo una pausa y sacó la mano que tenía libre para que Kaerlik pudiera verla. ¿Es realmente necesario correr ese riesgo? Están alerta y son muchos, respondió, así sabré si este es un grupo aislado o una avanzadilla de exploradores del ejército de Mithril Hall, replicaron de inmediato los dedos de Kaer licenciado. La mano de Tosun volvió al punto hacia el dardo. Tosun no osaría discutir con ella sobre esos temas. Eran drows, y en el reino de los elfos oscuros,
Incluso en un grupo que se había apartado tanto de los convencionalismos de las grandes urbes de la Antípoda Oscura, las mujeres ocupaban un rango muy superior al de los varones, y las sacerdotisas de la Reina Araña, Yod, estaban al más alto nivel. El explorador se giró y se agazapó más aún antes de empezar a medio andar, medio arrastrarse, hacia su blanco. Hizo un alto cuando oyó que el enano levantaba la voz y discutía con el único humano que viajaba con el grupo. El drow se deslizó hacia un lugar donde disfrutaba de una posición ventajosa e idónea para seguir oculto. A no tardar, varios de los enanos que se encontraban un poco más allá les dijeron a los dos que se callaran, y el enano que estaba cerca de Tosun rezongó algo e hizo un gesto al hombre con la mano. Tosun miró hacia atrás una sola vez, después se quedó quieto y escuchando, hasta que su fino oído captó el ruido de la partida de guerra de Profit que se acercaba. El drow se deslizó hacia adelante. Atacó primero con el brazo izquierdo y clavó el dardo en el hombro del enano, e inmediatamente adelantó la mano derecha, armada con el cuchillo aserrado, con el que cortó un tajo muy preciso en la garganta del enano. Habría sido fácil hacer un corte mortal, pero Tosun hizo un sesgo con el arma para no cortar las arterias, la misma técnica que había utilizado hacía poco con un enano en un torreón próximo al Surdbrin. Finalmente, el corte resultaría letal, pero después de un buen rato, no antes de que Kaerlik interviniera y, con unos cuantos hechizos de poca monta concedidos por la Reina Araña, salvara la vida de esa desdichada criatura. No obstante, pensó Tosun, el prisionero deseara que le hubieran dejado morir. El enano se giró velozmente e intentó gritar, pero el drow le había cortado las cuerdas vocales. Entonces el enano intentó asestar puñetazos y arremeter contra él, pero el veneno ya empezaba a actuar. Sangrando por la herida mortal, el enano se desplomó en la piedra y Tosun reculó sigilosamente. Signo de exclamación abierta. Va, sigue siendo un voceras, dijo alguien en el grupo. Cállate, Fender, ¿vale? Tosun siguió retrocediendo. Signo de interrogación abierta. Fender. La llamada sonó más insistente. Tosun se aplastó contra el ángulo del muro con el suelo y se volvió invisible bajo la capa encantada. Signo de exclamación abierta. Fender, gritó un enano. El drow sonrió por su sagacidad, consciente de que los estúpidos enanos creerían que su compañero, afectado por el veneno, estaba muerto. El grupo se alborotó cuando los enanos se levantaron de un salto y asieron sus armas, y a Tosun se le pasó por la cabeza la idea de que la decisión de Kaerlik de tomar a un prisionero podría salirles muy cara a Profit y a sus trolls. El precio del ataque inicial del drow había sido el elemento sorpresa. Por supuesto, para el elfo oscuro aquello solo hacía más apetecible el asalto. Algunos enanos llamaron a Fender en voz alta, pero la voz que más se alzó fue la de Bonneras y Roncat, el que estaba más unido al centinela caído. Signo de exclamación abierta a Troyes. Chilló, y la palabra todavía se abría paso en la comprensión de sus compañeros cuando les llegó también el olor de los repugnantes brutos. Signo de exclamación abierta a retroceder hacia fuego, gritó el general Dagna. Bonneras vaciló porque estaba a un paso de Fender. Avanzó en lugar de retroceder y agarró a tu amigo por el cuello de la ropa. Fender se desplomó, y Bonneras soltó una exclamación ahogada cuando vio claramente la línea de sangre brillante. El enano estaba inerte. Bonneras lo dio por muerto o, si no lo estaba ya, lo estaría enseguida. Entonces oyó la carga de los trolls, alzó la vista y comprendió que no tardaría en reunirse con Fender en los salones de Moradin. Retrocedió un paso, enarboló el hacha y, arremetiendo violentamente, abrió un profundo tajo en los brazos del troll más cercano. Este reculó dando traspiés y se fue de bruces, pero antes de que tocara el suelo salió rodando cuando lo arrollaron dos trolls que se abalanzaban sobre Bonneras. El enano asestó otro hachazo y luego se volvió para huir, pero una garra de troll lo asió por el hombro. Bonneras fue consciente entonces de la enorme fuerza de los brutos porque de repente se encontró volando hacia atrás, dando volteretas y rebotando contra piernas tan duras como troncos de árbol. Finalmente cayó de espaldas con fuerza, pero aún así el furioso enano siguió blandiendo el hacha y consiguió propinar un par de golpes. Sin embargo, los trolls le rodeaban, se interponían entre él y Dagna y los otros, y el pobre Bonneras no tenía dónde huir. Un troll alargó la mano hacia él, y el enano se las arregló para golpearle el brazo con fuerza suficiente como para seccionarlo por el codo. Ese troll la olió y retrocedió, pero cuando Bonneras intentaba rodar sobre sí mismo e incorporarse, el troll más feo y enorme que había visto en su vida apareció a su lado. Era un bruto con dos cabezas que lo miraban sonriendo de oreja a oreja. Mientras el troll se inclinaba para agarrarlo, Bonneras ensayó una arremetida. Cuando el hacha pasó sin dar en nada, el enano se dio cuenta del engaño, y antes de que tuviera ocasión de echar el arma hacia atrás, un pie enorme apareció por encima de él,
bajó con violencia y lo aplastó contra el suelo. Von Nervas intentó forcejear, pero fue inútil. Quiso respirar, pero la presión era demasiado grande. Cuando los Trolls apartaron a los dos enanos caídos y los dejaron atrás, el general Dagna solo pudo gruñir y maldecirse en silencio por permitir que sorprendieran a su tropa tan desprevenida. En su mente bullieron maldiciones y preguntas. ¿Cómo podían haberlos seguido hasta los túneles unos Trolls apestosos y estúpidos? ¿Cómo habían logrado esos brutos explorar y salvar el difícil acceso hasta la zona que había considerado segura para hacer un alto y comer? Sin embargo, el revoltijo de pensamientos amainó en la mente del veterano comandante cuando se puso a dar órdenes para que su tropa formara. Su primera idea fue retroceder a los túneles bajos para que los Trolls tuvieran que agacharse aún más, pero el instinto le aconsejó que se quedara ahí, con un fuego ya encendido a mano, de modo que ordenó a sus muchachos que se situaran en formación defensiva al otro extremo de la lumbre. El propio Dagna, que ocupaba el centro de la formación de columna de A5, dirigió el contraataque y se negó a ceder terreno en contra de la presión de los Trolls. Signo de exclamación abierta: frenalos. Gritó repetidamente mientras asestaba mazazos a diestro y siniestro. Machácalos. Bramó al enano que tenía al lado y que blandía una hacha. No te abras paso entre ellos si eso les da ocasión de avanzar un solo palmo. El otro enano, que por lo visto se había dado cuenta de que la idea era defender el lado opuesto de la cámara a toda costa, dio un giro al hacha y empezó a aporrear al troll que tenía más cerca con el canto romo de la hoja para mantenerlo a raya. Los 5 enanos hicieron lo mismo, y Galenfirth se situó detrás de Dagna y empezó a asestar estocadas con la fina espada larga. Pero sabían que no podrían aguantar mucho tiempo, pues más Trolls se iban amontonando detrás de las primeras líneas y la mera presión de sus cuerpos hacía avanzar a los de delante. Creyendo que todos estaban condenados, Dagna gritó de rabia y golpeó con tanta fuerza al troll que intentaba agarrarlo que la maza se quebró y arrancó el brazo por el codo al bruto. El troll ni siquiera pareció darse cuenta del impacto, y Dagna comprendió su error. Habría sobrepasado la línea y entonces se encontraba en una posición vulnerable. Pero el troll reculó de repente, y Dagna se agachó y soltó una exclamación de sorpresa cuando la primera antorcha, gentileza de Galenfirth, entró en combate. El humano alargó el brazo por encima del enano agachado y arremetió con la ardiente antorcha contra el troll, que retrocedió de manera frenética para evitar el fuego. Indudablemente los Trolls eran adversarios poderosos, y se decía y era cierto que si se despedazaba a uno en 100 cachos el resultado era un centenar de Trolls nuevos, pues cada trozo se regeneraba en una criatura entera. Sin embargo, tenían un punto débil, uno que todas las razas de los reinos conocían bien: el fuego detenía ese proceso de regeneración. A los Trolls no les gustaba el fuego. A Dagna y a los otros 4 enanos les pasaron más antorchas, y los Trolls dieron un paso atrás, pero solo uno. Signo de exclamación abierta adelante, pues. Por Fender y Von Nervas. Bramó Dagna, y todos los enanos prorrumpieron en vítores. Pero entonces sonó un grito justo detrás del general. Signo de exclamación abierta: Trolls en los túneles. Todos los túneles estaban bloqueados, y Dagna comprendió al insume que su tropa había sido rodeada y no tenía dónde huir. Signo de interrogación abierta: ¿a qué profundidad estamos? Preguntó a gritos. No mucha. Hay raíces en el techo, respondió un enano. Signo de exclamación abierta: entonces, abrámonos paso por él, ordenó el viejo enano. Al punto, los enanos próximos al centro del cerco, que se iba estrechando, enriaron en acción. 2 agarraron a un tercero y lo alzaron en vilo, bien alto, con el pico. El enano izado se puso a rebajar la tierra por encima de su cabeza. Signo de exclamación abierta: y a la cuenca de 3. Gritó Dagna, y supo que no tenía que decir más para hacerse entender por sus compañeros. Signo de exclamación abierta: al pilón con él. Llegó la coletilla apropiada por parte de más de un enano. Signo de exclamación abierta: Galenfirth, refuerza el agujero. Bramó Dagna al humano. Pero, ¿qué hacéis? Demandó el hombre. Seguid luchando, buen enano, porque no tenemos a dónde huir. Dagna amagó con la antorcha, y el troll que se enfrentaba a él reculó de un salto. El enano se giró rápidamente y empujó a Galen. Signo de exclamación abierta: ve ahí, necio, y sácalos de aquí. Un aturdido Galen dio la espalda al combate de mala gana justo cuando la luz del día apareció por encima, a la izquierda de la lumbre. Los 2 enanos que aguantaban al que picaba le dieron un fuerte impulso y lo lanzaron hacia arriba, donde él se aferró y gateó hacia la superficie. Signo de exclamación abierta: despejado, informó. Entonces, Galen entendió el plan, corrió hacia el agujero y de inmediato se puso a levantar enanos a pulso. No obstante, después de para cada uno tenía que hacer un alto,
porque los que estaban arriba empezaron a echar más madera para el fuego. Dagna sintió con la cabeza y animó a su formación a seguir con el combate. Los 5 lucharon con ferocidad, de forma admirable, coordinando los movimientos a fin de que los Trolls no pudieran avanzar. Pese a todo, los enanos tampoco ganaban terreno, y el corazón le decía al general que sus 2 compañeros, Fender y Von Nervas, estaban muertos. El duro enano apartó el desalentador pensamiento de su mente y no dejó que lo arrastrara de vuelta a la pesadumbre por la pérdida de su hijo. Se centró en la rabia, en la situación apurada, y siguió adelante, blandiendo maza y antorcha. Detrás notó que el calor se acrecentaba a medida que sus muchachos alimentaban el fuego. Y vaya si tendrían que hacerlo si lo que intentaban era sacarlos a todos del túnel a la superficie. Signo de exclamación abierta bajo los de ahí delante. Gritó una voz dirigida a Dagna y a su formación. Como si fueran uno, los 5 enanos arremetieron ferozmente y obligaron a los Trolls a dar un paso atrás. Después, de nuevo todos a la vez, retrocedieron de un salto y se echaron al suelo. Ramas y troncos ardiendo volaron por encima de sus cabezas y rebotaron en los Trolls, que se empujaron unos a otros, frenéticos, en un intento de quitarse de en medio. A Dagna se le cayó el alma a los pies porque, al observar la eficaz descarga, vislumbró más allá de la línea desordenada a 2 de los suyos tendidos, y sin duda muertos, en el suelo. Entonces, los otros 4 y él recularon hacia la zona situada justo debajo del agujero y detrás de Galen, que seguía ahopando enanos hacia el boquete abierto en el techo. El túnel se fue llenando a cada segundo que pasaba más y más de humo, merced a la maleza y las ramas que seguían cayendo por el conducto. Una brigada de enanos acarreaba la leña al fuego. La broza en su mayoría, ramas finas de pino ardía con rapidez y fuerza, y tras ser lanzada por el aire, hacía retroceder a los Trolls que se encontraban más cerca, mientras que los troncos se echaban al montón para reemplazar los que ardían ya, que se apartaban y se arrojaban contra las filas enemigas. De manera gradual, los enanos iban construyendo muros de fuego y sellaban todos los accesos. El número de combatientes fue disminuyendo conforme los enanos trepaban a la superficie, aupados por el incansable Galen, que los ponía en brazos de los compañeros que los esperaban arriba. La actividad se volvió frenética cuando los efectivos menguaron hasta reducirse a unos pocos. El enano que estaba junto a Dagna lo instó a marcharse, pero el viejo cascarrabias desestimó la idea con el expeditivo método de apartarlo de un manotazo que lo arrojó en los brazos preparados de Galen Firth. Alzado hacia el agujero, salió al exterior. Uno tras otro, la formación de Dagna disminuyó. Galen le dio una enorme rama ardiendo a Dagna, y el viejo enano le pasó la maza para cargar el pesado tronco, que sujetó en posición horizontal y hacia adelante, lanzando un bramido, cargó directamente contra los Trolls. Las llamas le quemaron las manos, pero más estragos causaron en los brutos, que chocaron unos contra otros en su afán de alejarse del desenfrenado enano. Con un fuerte impulso, Dagna les arrojó el tronco encendido y luego se volvió a todo correr hacia donde Galen lo esperaba. El humano se agachó con las manos entrelazadas entre sí, y Dagna saltó sobre aquellas manos que aguardaban su llegada. Galen se giró, guiándolo justo hacia el agujero, y lo impulsó hacia arriba. El general no había acabado de salir al exterior cuando Galen se volvió instintivamente para afrontar la carga troll que sin duda se estaría produciendo, pero varios pares de manos enanas entraron por la abertura y aferraron firmemente los antebrazos de Galen. El humano fue izado a los gritos de arriba con él. La cabeza y los hombros salieron al exterior y, por un instante, Galen creyó que lo había conseguido. De pronto sintió unas garras que le sujetaban las piernas. Signo de exclamación abierta tira, majaderos. Gritó el general Dagna, que corrió hacia el grupo, agarró a Galen por el cuello de la ropa, clavó los calones y tironeó con todas sus fuerzas. Galen gritó de dolor. Salió un poco por el agujero y enseguida volvió a hundirse un trecho. Su cuerpo era como la cuerda del juego de tira y afloja. «Dame una antorcha», bramó Dagna, y cuando vio que un enano corría en su dirección con una rama encendida, soltó a Galen, quien, durante un instante, casi desapareció por el agujero. «Agárrame por los pies», ordenó el general mientras sorteaba a Galen. En el mismo momento en que un par de enanos lo sujetaron firmemente por los tobillos, Dagna se zambulló en el agujero por detrás del humano, que forcejeaba y se debatía, y con la antorcha por delante. Galen soltó un chillido cuando pasó junto a él. El humano gritó con frenesí un poco más al sentir que la antorcha le quemaba las piernas, pero al punto quedó libre. Los enanos sacaron de un tirón tanto a Galen como a Dagna del agujero. El general no cedió terreno y aguantó firme cuando un troll se irguió y alargó las manos hacia la abertura. El viejo enano lo aporreó con la antorcha y lo mantuvo a raya hasta que sus muchachos pudieron llevar madera encendida en cantidad y la arrojaron por el agujero.
Llevaron troncos más gruesos y los metieron a empujones, de manera que obstruyeron el acceso. Después, Dagna y los demás se apartaron para recobrar el aliento. Sin embargo, un grito los hizo ponerse en movimiento de nuevo, porque taponar el agujero con troncos encendidos no había detenido a los trolls. Las garras de las bestias arañaban la tierra para abrir sus propias salidas al exterior. «Poneos en pie y larguémonos de aquí», rugió Dagna, y los enanos emprendieron la marcha a gran velocidad a través de campo abierto. A mucho tuvieron que ayudarlos, e incluso cargar a 2 de ellos, pero el recuento mostró que solo habían perdido a 2 Fender y Von Nervas. No obstante, ninguno quiso calificar el choque como una victoria. 2. Huesos y piedras. La descomposición y la putrefacción se habían alzado con la victoria del día, reptando entre piedras y rocas. Cadáveres hinchados irradiaban bajo al aire frío de la mañana y los últimos vestigios de calor desaparecían flotando en formas insustanciales, la energía de la vida perdida en el constante plañido paliativo del viento indiferente. Drift Durden caminaba por los límites inferiores del campo de muerte con un trapo atado sobre la negra tez para protegerse del hedor. Casi todos los cadáveres del terreno bajo eran de orcos, muchos habían muerto a causa del estallido monumental que había tumbado la cresta de la montaña hacia la ladera donde se disputaba el grueso de la batalla. Aquella explosión había convertido la noche en día, había lanzado llamas 300 metros hacia lo alto y había arrojado toneladas de cascotes sobre el enjambre de monstruos, a los que la onda expansiva había aplastado contra el suelo. «Una arma menos que habré de reponer», dijo Innovindil. Drift se giró para mirar a su compañera, la elfa de superficie. La elfa rubia también llevaba la cara cubierta, aunque su belleza no menguaba por ello. Por encima del pañuelo, los brillantes ojos azules observaban a Drift y el mismo viento que transportaba la peste de la muerte sacudía los largos mechones dorados a su espalda. Esbelta y grácil, los pasos que daba Innovindil le parecían una danza a Drift Durden, y ni siquiera el peso de su dolor, pues había perdido a su compañero y amante, Taratiel, era lastre suficiente para que tuviera el ánimo por los suelos. Drift la observó mientras la elfa se inclinaba sobre un cadáver conocido, el de Urlgen, hijo de Bowl Muchaflecha, el orco que había empezado la espantosa guerra. Innovindil había matado a Urlgen, o, más bien, él se había matado a sí mismo sin querer al darle un cabezazo a la elfa, se había empalado en una daga que ella había desenvainado en ese momento. Innovindil plantó un pie en la cara hinchada del orco muerto, asió la empuñadura de la daga con firmeza y la sacó de un tirón. Sin apenas torcer el gesto, se agachó un poco más y limpió la hoja en la camisa del orco muerto, tras lo cual la volteó en el aire, la recogió y la envainó en la funda que llevaba sujeta al tobillo. Ni se han molestado en saquear el campo de batalla, ya fuera a los enanos muertos o los cadáveres de los suyos, comentó la elfa. Ese detalle ya se había hecho patente incluso antes de que su Pegaso, Crepúsculo, se hubiese posado en la rocosa vertiente de la montaña. La zona estaba desierta por completo a pesar de que los orcos no andaban lejos. Hasta la pareja llegaban las voces desde el valle situado detrás de la cima de la ladera, desde el paraje llamado Valle del Guardián, que señalaba la entrada occidental a Mithril Hall. Drift sabía que los enanos no habían ganado la batalla aun cuando el número de cadáveres orcos superaba con mucho al de sus amigos barbudos. Al final, los orcos los habían empujado desde la escarpa hasta el Valle del Guardián, de vuelta a su agujero en Mithril Hall. Los orcos habían pagado un alto precio por aquel pedazo de tierra, pero era suyo. Dada la profusión del contingente orco agrupado fuera de las puertas cerradas de la fortaleza del clan Batlehammer, a Drift no se le ocurría ningún modo de que los enanos recuperaran el terreno perdido. Que la batalla no haya acabado no es la única razón de que el saqueo no se haya producido, respondió Drift. Hasta ahora, los orcos no han tenido un momento de reposo, primero empujando a los enanos de vuelta a Mithril Hall, y después preparando a su gusto el área adyacente a las puertas occidentales. Diría que volverán aquí a no tardar. Alzó la vista hacia Innovindil y la vio distraída, de pie ante los restos de una lucha particularmente desagradable, con la mirada fija en un cúmulo de cuerpos. Drift entendió su sorpresa antes incluso de acercarse y confirmar que la elfa se encontraba en el punto donde él había contemplado como los camorristas, la famosa brigada revientabuches, plantaban una valerosa resistencia. Se paró al lado de la elfa y torció el gesto ante el espantoso cuadro de cuerpos hechos trizas en los muchachos de Tirledorf Point. Jamás había habido nada sutil, y su gesto se torció más aún al fijarse en más de una docena de enanos muertos, todos formando un montón apretujado. Habían muerto, del primero al último, protegiéndose unos a otros, un final adecuado para los valerosos guerreros. Sus armaduras, empezó Innovindil al mismo tiempo que sacudía la cabeza con una expresión mezcla de estupor, espanto y asco. No hizo falta que añadiera más para que Drift entendiera a la perfección,
ya que la armadura de los revientabuches propiciaba a menudo ese desconcierto. Repleta de afiladas placas solapadas entre las que sobresalían abundantes pinchos mortíferos, la armadura de un revientabuches convertía el cuerpo de un enano en una arma devastadora. Mientras que otros enanos cargaban enarbolando picos, hachas de guerra, mazas y espadas, los revientabuches cargaban, sin más. Drift había pensado inspeccionar el área con más detenimiento para ver si su viejo amigo Tibuledorf se encontraba entre los muertos, pero cambió de idea. Será mejor que siga mi camino, reflexionó. El recuento de muertos se hacía después de la guerra. Claro que también esa actitud era la que le permitía a Drift justificar su incapacidad de regresar con el clan Batlehammer y enfrentarse a la realidad de que todos sus amigos habían muerto, abatidos en la ciudad de Sayos. Vayamos a la cresta, dijo. Deberíamos descubrir qué ocasionó esa explosión antes de que los secuaces de Oboul vuelvan aquí para dejar limpios los cadáveres. Innovindil accedió de buen grado y se puso en camino hacia el devastado perfil de piedra. Si ella y Drift hubiesen avanzado solo otros 20 pasos hacia el borde del Valle del Guardián habrían encontrado otro cúmulo de cuerpos revelador orcos, algunos tendidos 3 en hilera, muertos y con un único agujero quemado por toda herida. Drift Durden conocía un arma, un arco llamado Taolmaril, que infligía ese tipo de herida, un arco manejado por su amiga Katy Brie, a quien creía muerta en Sayos. El enano Nick Willy se encontraba sentado en la vertiente oriental de una montaña, recostado pesadamente en una piedra, y se enfrentaba a tal desesperación y desaliento que temía quedarse paralizado en el sitio hasta que la inanición de algún orco descarriado se lo llevara por delante. Le consolaba saber que había cumplido con su deber y que su expedición a los picos situados al este del campo de batalla había ayudado a darle la vuelta al encarnizado conflicto, al menos lo necesario para que Banat Buenaforja se las arreglara para conducir la mayoría de los enanos vertiente abajo, hacia la seguridad de Mithril Hall, por delante de la hora orca. Aquel momento de victoria pasaba una y otra vez por la mente debilitada del enano como una letanía para alejar los miedos acuciantes que le despertaba la situación apurada en que entonces se encontraba. Había trepado por las laderas hasta situarse por encima de las huestes adversarias mientras que el campo de batalla seguía envuelto en la oscuridad de la madrugada, y había vuelto su atención y el espejo que llevaba hacia el sol naciente. Había dirigido el rayo reflejado por el espejo hacia la ladera opuesta de la cresta y lo había movido hasta localizar el segundo espejo colocado ahí, iluminando así la diana para Katy Brie y su arco mágico. Entonces, Nick Willy había visto iluminarse repentinamente la oscuridad y un estallido de fuego que se había alzado 300 metros sobre el campo de batalla. Semejante a la ondulación en un estanco al golpe de viento que dobla la hierba de una pradera, las ondas de aire caliente y de desechos se habían extendido a partir de la monumental explosión y habían barrido los límites septentrionales del campo de batalla, donde la mayoría de los orcos iniciaban la carga. Se habían desplomado en hileras, muchos para no volver a levantarse. Su carga quedó frenada, igual que se habían frenado los enanos. Así pues, Nick Willy había hecho su trabajo, pero aunque había partido confiando en lograr aquel resultado, el enano de Felbar había sabido que sus posibilidades de regresar no eran muchas. Banach y los demás no podían esperarlo hasta que bajara a trompicones, y aunque hubieran querido hacerlo, como iba Nick Willy a pasar a través del enjambre de orcos que se interponía entre él y los otros enanos. Aquel día se había separado de las tropas enanas para emprender una misión suicida y no lo lamentaba, pero eso no borraba el miedo real que se agazapaba y lo envolvía a medida que veía acercarse la hora de su muerte. Entonces pensó en Tred, su compañero de Felbar. Los dos, junto con varios compañeros más, habían partido de la ciudadela del rey Meruswar con un día soleado, no hacía mucho, en una típica caravana de mercaderes. Aunque la ruta era un tanto diferente de la habitual, pues tenían el propósito de consolidar una nueva ruta comercial tanto para el rey Merus como para sus propios bolsillos, no habían esperado topar con verdaderos peligros. Desde luego, jamás esperaron tropezar con la avanzadilla de la fuerza de asalto orca más grande que se recordaba en la región. Nick Willy se preguntó qué habría sido de Tred. ¿Habría caído en la terrible batalla o habría conseguido bajar al Valle del Guardián y entrar en Mithril Hall? El desolado enano soltó una risita de impotencia al recordar que Tred había decidido previamente marcharse de Mithril Hall y regresar a casa, a la ciudadela Felbar, para llevar las noticias. Luchador ávido y aguerrido, curtido en la batalla, Tred había pensado actuar como emisario entre las dos fortalezas y, el colmo de la ironía, Nick Willy lo había disuadido. Signo de exclamación abierta. ¡Qué tonto eres, Nick Willy!, exclamó el enano, y sus palabras se las llevó el viento gemebundo. En realidad no creía lo que había dicho ni siquiera mientras pronunciaba la frase. Se habían quedado porque habían llegado a la conclusión de que estaban en deuda con el rey Bruenor y con su pueblo,
porque habían decidido que la guerra tenía que ver con la solidaridad de los enanos del Zoun, con mantenerse unidos, hombro con hombro, en una causa común. No había sido tonto por quedar, sino lo había sido por ofrecerse voluntario, incluso por haber insistido en ser el que llevara el espejo para captar los primeros rayos del amanecer. Después de todo, él no era guerrero. Se habían metido libremente, como debía ser, en ese aprieto, pero sabía que el camino que lo aguardaba probablemente tendría un final rápido y atroz. El enano se puso de pie, echó un vistazo por encima del hombro al Valle del Guardián, y de nuevo desestimó toda idea de ir en esa dirección. Claro que era la ruta más corta y más segura a Mithril Hall, pero llegar a ella significaba tener que cruzar un inmenso campamento orco. Aún en el caso de que fuera capaz de lograr semejante hazaña, los enanos se habían metido en su agujero y las puertas estaban cerradas sin muchas probabilidades de que fueran a abrirse pronto. Solo queda ir hacia el este, decidió Niquilik. Al río Surbrin y con suerte, a pesar de los pronósticos, más allá. Le pareció oír un ruido cerca e imaginó que una patrulla orca lo estaba vigilando, presta para saltar sobre él y matarlo a golpes. Respiró profundamente y echó a andar. Su tenebroso viaje había comenzado. Drift y Novindil se desviaron al sur en su camino hacia la destrozada cresta y avanzaron en ángulo, de manera que divisaron el Valle del Guardián muy cerca del punto donde los enanos habían colocado la hilera de tubos metálicos. Esa línea ascendía desde el nivel del suelo hasta la entrada a los túneles que zigzagueaban por debajo de lo que antes había sido la silueta de la cresta. Ni que decir tiene que ninguno de los dos sabía para qué era la tubería. Tampoco tenían ni idea de que los enanos, siguiendo instrucciones de Nanfole, el gnomo, habían conducido hacia arriba gases naturales desde las bolsas subterráneas, gases que habían llenado los túneles que corrían por debajo de los gigantes, desconocedores de lo que pasaba y de sus catapultas. Tal vez si la pareja hubiese tenido tiempo para plantearse lo de la tubería, desfender del riesgo e inspeccionarla con más detenimiento, Drift y Novindil habrían empezado a descifrar el misterio de la gigantesca bola de fuego. En ese momento, sin embargo, la bola de fuego era el menor de sus problemas, ya que allá abajo pululaba como un enjambre el ejército de orcos más grande que cualquiera de los dos había visto nunca, virtualmente un mar de formas oscuras arremolinadas en torno a los obeliscos que marcaban el Valle del Guardián. Miles, decenas de miles, se movían ahí abajo, y de vez en cuando la figura descomunal de un gigante de escarcha destacaba entre la masa indistinta. Mientras recorría la multitud con la mirada, Drift Durden atisbó más y más de esos monstruos colosales, y tragó saliva al darse cuenta de la magnitud del ejército. En el valle había centenares de gigantes, como si la población de colosos de la columna del mundo al completo hubiese acudido a la llamada del rey Oboul. Signo de interrogación abierta. ¿Ha conocido un día más negro la marca argentea?, inquirió Novindil. Drift se volvió para mirarla, aunque no sabía con seguridad si le estaba haciendo una pregunta o si hacía simplemente un comentario. La elfa giró la cabeza para encontrarse con la mirada de sus ojos color despliego. Recuerdo cuando Bowl se las ingenió para expulsar a los enanos de la ciudadela Felbar, explicó, y qué negro fue ese día. Pero, aún así, fue como si el rey orco hubiese trocado un agujero por otro. Mientras que su conquista tuvo consecuencias terribles para el rey Merus Warcorn y los otros enanos felbarrenses, en ningún momento se contempló como una amenaza a la región en sí. El monarca orco había aprovechado una oportunidad inesperada y, en consecuencia, se alzó con una victoria que todos confiábamos en que fuese efímera, como así ocurrió. Pero esto, dejó la frase sin acabar y sacudió la cabeza con impotencia mientras contemplaba el valle y al masivo ejército orco. Hemos de suponer que la mayoría de los enanos del clan Batlehammer se las arreglaron para regresar a los túneles, razonó Drift. No será nada fácil aniquilarlos, tenlo por seguro. En su terreno, el clan Batlehammer repelió en una ocasión el ataque de Menzoberranzan. Dudo de que haya bastantes orcos en todo el mundo para apoderarse de Mithril Hall. Quizá tengas razón, pero, ¿acaso eso importa? Drift miró a la elfa con curiosidad. A punto de contestar que como no iba a importar tal cosa, comprendió todo el alcance de los temores de Novindil y refrenó la lengua. No convino con la elfa. La fuerza reunida por Oboul no es un contingente al que se pueda hacer retroceder fácilmente de vuelta a sus agujeros de la montaña. Serán necesarias las tropas de Luna Plateada y Everlund, tal vez incluso las de Sundabar, y de la ciudadela Felbar y la ciudadela Avar. Harán falta los elfos del Bosque de la Luna y el ejército del Marchion el Astul de Mirabar. Todo el norte ha de agruparse en ayuda de Mithril Hall en estos momentos de adversidad, cuando más lo necesita. E incluso si ese es el caso será un alto coste, un coste horrible, contestó Novindil, que volvió la vista hacia el sangriento campo de batalla sembrado de cadáveres. Esta degollina del risco parecerá una escaramuza y los cuervos de la marca argenta estarán cebados.
Mientras la elfa hablaba, Drift siguió escrutando el panorama, por lo que reparó en un movimiento al oeste, que enseguida identificó como una fuerza de orcos que ascendía por una ruta circular para salir del Valle del Guardián. Los carroñeros orcos no tardarán en llegar, anunció. Pongámonos en marcha. Innovindil siguió contemplando el valle un poco más. No hay señales de amanecer, observó, refiriéndose al Pégaso compañero de Crepúsculo y que había sido la montura de Taratiel, su camarada. Oboul lo tiene todavía, y vivo, estoy seguro, contestó Drift. Ni siquiera un orco destruiría una criatura tan magnífica. Innovindil siguió con los ojos fijos en el horizonte e hizo un ligero encogimiento de hombros antes de volverse hacia Drift para mirarlo directamente de nuevo. Confiemos en ello, dijo. El elfo oscuro se levantó, la tomó de la mano y, juntos, descendieron hacia el norte, a lo largo de la cresta de piedras reventadas y fracturadas. La explosión había hecho saltar el techo de la cúspide y había dejado un barranco chamuscado. En un sitio encontraron una catapulta quemada que, a saber cómo, seguía conservando la forma a despecho de la tremenda deflagración. Los descubrimientos que hicieron, no obstante, planteaban más preguntas en lugar de dar respuestas, de forma que la pareja no tenía la más remota idea de qué podría haber causado semejante cataclismo. Una vez que hayamos encontrado un modo de entrar en Mithril Hall, podrás preguntarles a los enanos, dijo Innovindil cuando ya estaban lejos del campo de batalla, en una meseta despejada donde esperaban el regreso del alado Crepúsculo. Aparte de un ligero asentimiento de cabeza, Drift no respondió a lo que implicaba el comentario de la elfa con respecto al regreso a la fortaleza enana, en la que no tendría más opción que afrontar sus miedos. Algún truco de los dioses, quizá, añadió la elfa. O de los Arpel, apuntó Drift. Se refería a una familia de hechiceros excéntricos y poderosos, demasiado poderosos para su propio bien o para el de los que estaban a su alrededor, de la pequeña comunidad de Longsable, situada a muchos kilómetros al oeste. Los Arpel ya habían acudido antes en auxilio de Mithril Hall, y tenían una vieja amistad con Bruenor y su pueblo. Drift los conocía lo suficiente como para saber que si había alguien capaz de provocar sin querer una catástrofe semejante como la ocurrida en la cresta, era aquel extraño clan de atolondrados humanos. Signo de interrogación abierta a los Arpel. Cuanto menos sepas de ellos, mejor, repuso muy seriamente el elfo oscuro. Baste con decir que Bruenor Batlehammer mantiene ciertas amistades poco convencionales. No bien había pronunciado las palabras, Drift se dio cuenta de la ironía que había en ellas, y miró a Innovindil al mismo tiempo que esbozaba una sonrisa que era fiel reflejo de la propia elfa. Si no me equivoco, no tardaremos en saberlo, comentó ella. De momento, tenemos que ocuparnos de nuestros propios deberes. Por amanecer, convino Drift, que estrechó la mano tendida de Innovindil. Y por venganza. Taratiel descansará en paz cuando Oboul Muchaflecha haya muerto. Signo de interrogación abierta. ¿Muerto por la estocada de una espada?, inquirió la elfa mientras llevaba la mano hacia la empuñadura de su arma. ¿O por el filo de una cimitarra? Creo que por el filo de una cimitarra, contestó Drift sin la menor vacilación. Se volvió a mirar hacia el norte. Me he propuesto matarlo. Entonces, por Taratiel y también por Bruenor, adujo Innovindil. Por los que han muerto y por el bien del norte. O simplemente porque deseo matarlo, dijo Drift en un tono tan frío e impasible que un escalofrío recorrió la columna vertebral de la elfa. No respondió porque no le habría salido voz.